Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y de esas pequeñas alegrías que marcan la diferencia. Hoy traemos una noticia que sinceramente nos ha dejado con el corazón un poquito encogido por la visible emoción de uno de nuestros talentos favoritos, pero a la vez, muy alegres por la conexión tan especial que parece existir entre dos de nuestras estrellas más queridas. Vamos a hablar de Kan-Yaman y de Method Demir, dos nombres que, cuando se juntan, siempre generan revuelo, muchísima intriga y una cascada de emociones. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es puro sentimiento turco, de esos que traspasan la pantalla, nos tocan las fibras más sensibles y nos llegan directamente al alma, recordándonos la humanidad detrás de los ídolos. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia conmovedora, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor y a mantener viva esta comunidad. Hoy vamos a desgranar un momento que ha dado muchísimo de qué hablar, un instante efímero pero impactante capturado por las cámaras indiscretas del ojo público que revela una faceta muy humana, sensible y protectora de Kan-Yaman. Hablamos de una situación en la que Method Demir se encontraba visiblemente afectada, con lágrimas corriendo por su rostro, y la reacción inmediata, visceral y reconfortante de Kan-Yaman ante sus lágrimas fue, sin duda alguna, lo más comentado del evento, acaparando titulares y generando un sinfín de debates. No es la primera vez que vemos interacciones entre estos dos actores, quienes compartieron escenario y una química innegable que cautivó a millones en la exitosa serie Erkencikus, sino que este incidente trasciende la ficción para instalarse de lleno en la vida real, frente a cámaras, en un evento público, y las imágenes que nos llegan son sencillamente impactantes y muy reveladoras. Imaginemos la escena, recreemos el ambiente, un evento de gala, seguramente un alfombra roja deslumbrante, una premiere de alto perfil, o quizás una prestigiosa entrega de premios donde la élite del entretenimiento turco se congrega. El aire está cargado de flashes que disparan incesantemente, de fans gritando con euforia, de preguntas de la prensa que buscan la primicia, la declaración jugosa. De Method Demir, siempre radiante, un torbellino de elegancia y profesionalismo, se encontraba en medio de este torbellino mediático. Y de repente algo sucede, un instante fugaz pero poderoso, que la conmueve profundamente. Las cámaras, siempre atentas, siempre captándolo todo, captan las primeras señales de su malestar, una mirada perdida que se desvía del bullicio, una leve inclinación de cabeza que denota abatimiento y luego, inexorablemente, las lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas, rompiendo la compostura esperada. Nadie sabe exactamente qué pudo haberla entristecido o afligido en ese preciso instante. Las especulaciones, como es natural, son muchas y variadas. Quizás una pregunta particularmente incómoda o invasiva de un periodista sobre su vida privada, un recuerdo repentino que la golpeó en medio de la multitud, o incluso una noticia personal que la ha afectado de manera inmediata y profunda en ese momento crucial. Sea cual sea la razón subyacente, la imagen de un de Method Demir vulnerable, con lágrimas visibles en los ojos, frente a una multitud expectante y a la implacable mirada de las cámaras, es una imagen que sin duda rompe el corazón y nos recuerda que detrás de las superestrellas hay personas con sentimientos. Y es aquí, en este preciso momento de fragilidad aparente, donde entra en juego nuestro protagonista masculino, Kan-Yaman. Él, quien a menudo es percibido como un hombre de una seguridad y confianza arrolladoras, casi invencible, y que no siempre muestra sus emociones con facilidad en público, reaccionó de una manera que sorprendió gratamente a muchos. Al ver a Demet en ese estado de visible aflicción, Kan no dudó ni un segundo. Rompiendo cualquier protocolo, cualquier barrera de la formalidad que exige un evento de esta magnitud, se acercó a ella. No fue un gesto discreto, no fue un simple y protocolario toque en el hombro intentando pasar desapercibido. Fue un abrazo abierto, protector, cálido y reconfortante, un gesto que transmitía un mensaje inequívoco y poderoso: estoy aquí contigo, no estás sola. Y lo hizo enfrente de todos, sin importar las cámaras, las miradas escrutadoras, las preguntas que se dispararían inmediatamente después en las redes sociales y en los medios. Este abrazo, capturado en múltiples ángulos por la prensa y por los teléfonos móviles de los asistentes, se convirtió instantáneamente en la imagen del día, un símbolo de apoyo y conexión humana.
En las fotografías vemos a Can Yaman abrazando a Demet Özdemir con una asterisco ternura palpable, una delicadeza inesperada. Su rostro, usualmente tan sonriente, carismático y desbordante de energía, mostraba una asterisco preocupación genuina, una empatía profunda que lo impulsó a actuar. Sus brazos rodearon a Demet con firmeza pero con suavidad, ofreciéndole consuelo y apoyo en un momento de vulnerabilidad pública. Es un gesto que habla de una asterisco conexión profunda, de una amistad sólida o quizás de algo más, que trasciende las pantallas y las exigencias de la industria del entretenimiento. Vemos a Demet con el rostro oculto en el hombro de Can, apoyando su cabeza en él, buscando refugio en ese abrazo protector, permitiéndose un instante de alivio y descanso ante la mirada del público, un momento de humanidad compartida. Lo más fascinante de este incidente, lo que realmente nos conmueve y nos hace reflexionar, es la asterisco humanidad que revela. Ambos son figuras públicas, acostumbrados a estar bajo el escrutinio constante, a ser analizados en cada uno de sus movimientos. Sin embargo, en ese momento ambos parecieron olvidar las cámaras, la prensa, los miles de ojos observándolos y se centraron en el simple, puro y poderoso acto de asterisco ofrecer y recibir consuelo. Can Yaman, conocido por su energía arrolladora, su carisma magnético y su fuerte presencia escénica, demostró una asterisco sensibilidad inesperada y conmovedora. Su decisión de abrazar a Demet sin dudar, en medio de un evento público y con la prensa como testigo, es un acto de asterisco empatía pura, de una nobleza que va más allá de la imagen pública. No le importó la imagen que pudiera proyectar, ni las interpretaciones que se pudieran hacer de su gesto. Su única y principal preocupación pareció ser aliviar el malestar y la tristeza de Demet. Este gesto también pone de manifiesto la asterisco fuerte y duradera conexión que se forjó entre Can y Demet durante las intensas y apasionadas grabaciones de Erkenzicus. Aunque ambos han seguido caminos profesionales distintos desde entonces y han mantenido sus vidas privadas con cierta discreción, parece que el cariño, el respeto mutuo y el vínculo que los unió perduran de una manera muy especial. Este incidente sugiere con fuerza que su relación va mucho más allá de una simple colega de trabajo, de una buena química en pantalla. La forma en que Can reacciona, de manera casi asterisco instintiva y protectora, al ver a Demet llorar, indica una familiaridad, una cercanía y un afecto genuino que solo se desarrollan con el tiempo, con las experiencias compartidas y con una comprensión mutua profunda. Las redes sociales, como era de esperar, asterisco estallaron en un frenesí tras la difusión de estas imágenes. Los fans de ambos actores, y especialmente los seguidores de la icónica pareja que formaron en la serie, se volcaron masivamente a expresar su asterisco admiración por el gesto de Can, celebrando su caballerosidad y su nobleza. Se multiplicaron los comentarios alabando su asterisco gran corazón, describiéndolo como el caballero, que toda mujer desearía tener a su lado en momentos de necesidad. Otros, por supuesto, con una chispa de esperanza y nostalgia, asterisco revivieron la posibilidad de que esta conexión tan especial se traduzca en un posible regreso de su química en futuros proyectos, o incluso, en algo más personal que trascienda lo profesional. Es innegable que la pareja que formaron en Erkenzicus dejó una asterisco huella imborrable en el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo, y gestos como este solo asterisco avivan esa llama, reavivando el cariño y la expectativa. Analizando el contexto del evento, es crucial recordar que ambos actores suelen estar rodeados de una asterisco prensa muy activa y expectante, y cada movimiento, cada gesto, es observado, grabado y analizado con lupa. Que Can haya decidido actuar de esa manera, con esa asterisco franqueza, espontaneidad y calidez, habla de un nivel de confianza mutua y de una relación genuina que se ha construido. No se trata de una pose orquestada para las cámaras, de una estrategia de relaciones públicas, sino de una asterisco reacción humana y auténtica ante una situación de apuro y fragilidad. Demet, por su parte, al permitirse ser consolada de esa manera, al bajar la guardia y buscar ese abrazo protector, también muestra la asterisco confianza y la seguridad que deposita en Can, permitiendo que su vulnerabilidad sea vista y atendida por él. Para quienes siguen de cerca las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir, quienes han admirado su talento y su evolución profesional, este momento es especialmente significativo. Nos recuerda que a pesar de ser figuras públicas admiradas, aclamadas e incluso idealizadas por sus fans, también son asterisco seres humanos con emociones complejas, con momentos de fragilidad y con la innata capacidad de ofrecer y recibir consuelo. Ver a Can Yaman, un actor que a menudo es percibido como un símbolo de fuerza, masculinidad y poder, mostrarse tan asterisco visiblemente preocupado y tierno. En su reacción ante las lágrimas de Demet, nos acerca a su lado más humano, más accesible y, por ende, más admirable.
Es muy probable que Demet estuviera pasando por un momento difícil, quizás relacionado con su vida personal o profesional, y que la presencia de Can y su gesto espontáneo y reconfortante de apoyo hayan sido precisamente lo que necesitaba en ese instante de adversidad pública. El abrazo, ese gesto tan universal, tan antiguo y tan profundamente reconfortante, se convierte en este contexto en un poderoso asterisco símbolo de solidaridad, de amistad incondicional y de apoyo mutuo. En resumen, lo que presenciamos en ese evento fue un acto de asterisco empatía pura, una demostración palpable de que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, forjada en la pantalla, va mucho más allá de la ficción. Fue un instante de asterisco humanidad capturado por las cámaras, que nos dejó una imagen poderosa y emotiva de apoyo mutuo, de cariño genuino y de una amistad que parece ser sólida y verdadera. Can Yaman, al no poder soportar ver a Demet Özdemir llorar, le ofreció un abrazo reconfortante y protector enfrente de todos, reafirmando así la fuerte y especial vínculo que al parecer los une. Esperamos que este vídeo les haya gustado y les haya parecido tan emotivo y conmovedor como a nosotros. Nos encanta poder compartir con ustedes estas historias que nos muestran el lado más humano, vulnerable y hermoso de nuestras estrellas favoritas, recordándonos que detrás de los personajes y la fama hay personas con sentimientos reales. ¿Qué les pareció este conmovedor gesto de Can Yaman? ¿Creen que es una señal de una amistad muy fuerte o quizás ven la posibilidad de que sea algo más? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué piensan. Y si les ha gustado este vídeo y la historia que hemos compartido, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Gracias por acompañarnos hoy en este emotivo recorrido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.